y por ende, como va a disminuir el gasto cardíaco, también la protección sistémica. Luego va a aparecer lo que es la isquemia global, quiere decir que va a haber una disminución de flujo sanguíneo a nivel del cerebro y a nivel del miocardio. Y cuando hay una isquemia, prácticamente va a llegar poco oxígeno, y a eso lo vamos a denominar, como ya he mencionado, hipoxia funcional. Cuando hay la hipoxia, va a empezar lo que es el metabolismo anaerobio. ¿Por qué? Porque el oxígeno, el metabolismo aerobio utilizaba la mitocondria, pero como hay hipoxia, quiere decir que no está llegando oxígeno, entonces va a empezar un periodo de ese periodo, que es el metabolismo anaerobio, que en vez de utilizar lo que es el oxígeno, se va a utilizar la glucosa. Y va a empezar lo que es la cirrosis metabólica, donde el lactato va a aumentar y el lactato va a acidificar al cuerpo. Y va a haber una alteración en el potasio y el calcio. El potasio, que debería estar dentro de la célula, va a salir, y el calcio al revés, va a llegar. Entonces, va a haber un fallo energético de la célula, donde ya hemos dicho que por falta del metabolismo aerobio, que gracias al metabolismo aerobio teníamos el ATP, va a haber un fallo.
habla de fisiopatología, más o menos se parece, ¿no? La fisiopatología. Ahora, ella ha dicho 4 minutos. O sea, después que un paciente ha separado, lo ideal es hacer la reanimación, ¿no? Un poquito para aclarar. Los primeros 5 minutos tienen que hacer. Porque después, si ella ha dicho 4 minutos. ¿No? Entonces, si ustedes hacen después, lo utilizar como clave ya, no la fisiopatología cambia totalmente. Entonces, yo hablo. Ya se ha dicho, para los que no han entendido, es una muerte clínica de paro. Mientras que no se ha quedado, pero ya puede las consecuencias. Lo otro que tal vez, pues, hay que actualizar. En la PSP básico se puede utilizar el desfibrilador. No solamente el pasar. Pues ha dicho que en la PSP avanzada utiliza el desfibrilador. Cosa que está, ¿no? Utiliza en el PSP básico. Ya puedes utilizar el desfibrilador. Claro. Vamos. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente. Prácticamente, son motoras, atención, es prácticamente cuando la pleura del pulmón se llena de, podríamos decir, de una cantidad más aumentada de aire, a mayor cantidad de aire en la pleura, cosa que va a haber una compresión a nivel del corazón porque están cercanos, entonces el retorno va a haber un flujo sanguíneo a nivel del corazón. A eso se refiere como motor de atención. Ahora el tromboembolismo pulmonar. Una motora de atención quiere decir cuando el pulmón se va a pasar. No es el pulmón. Yo sabía que era porque hay un aumento de aire en el Por eso y hacía presión. es muy frecuente que es una motora de atención. ¿Ya? Tomando un accidente, un trauma, o ya sea provocado o un trauma accidental, no se abre. Ejemplo, ¿no? Es muy hablábamos de muy frecuentemente chillados. Un trauma es ya un golpe todavía no se utiliza, por lo menos no se utiliza mucho a la referencia. En el sujeto a veces se utiliza, ¿no? Experimentos muy importantes. Pues llega, pues lastima la neuronal y parece un aire. ¿No? ¿Cómo? Ese es un diagnóstico clínico es el paro cardiorrespiratorio. No es necesario, pues. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pues está haciendo sin pulso, está en apnea, ¿no? Inconsciente, netamente clínico. Para eso no necesitamos ni siquiera condiciones con el endoscopio. Entonces, no cae ya la conciencia. Entonces, ese es el pneumotórax. ¿Cómo te das cuenta del pneumotórax? El paciente a la emergencia privada está con las piernas conectadas de lado del pulmón. Y la siguiente le falta aire. Está en el aire, pues ese paciente está con no es fácilmente la está queriendo aletear. Entonces, esto está con el antecedente de creer un trauma, ya sea provocado o no accidental. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le sabes la vida a un neumotórax de atención? Le pones una hojita aquí, en el segundo espacio intercostal, una aguja, una bránula en la de 16 puede ser, ya la estás salvando. Cada vez que un tratamiento tienes que hacer tubo, pero lo estás salvando. Te da tiempo a ampliar ese tubo, ¿verdad? Pues es un tratamiento cultivo, pero así no hay otras básicas que ustedes pueden hacer.
hay medicamentos que son para suprimir lo que es la actividad respiratoria y que podría alterar otra valla respiratoria. Y luego tenemos un taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco es cuando, como se ve aquí el corazón, se va a llenar de líquido, líquido pleural, líquido pleural del pericardio, entre el pericardio seroso y el fibroso, y va a haber una compresión. Entonces el corazón ya no va a distenderse como debería para inyectar buena cantidad de sangre al resto del cuerpo. Y luego otro sería un trauma, un accidente. Y bueno, Tienen que definir, o sea, el taponamiento cardíaco es cuando el pericardio se queda en sangre, ¿no? Pero no lo deja pegar para hacer trabajar. Es fundamental. Es un recuerdo de los pacientes con trauma, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta que está taponado? ¿Qué examen harías? Todavía está una ecofase universo. Los dos veces que a nivel de pericardio también, por ejemplo, en otra persona, una radiografía para eso que no está colapsado. Ahora está muy bien, no, algunas veces no es fácil manejar un taponamiento cardíaco. ¿Cómo resuelves el taponamiento cardíaco a los veces que se hace una función en el espacio psicoideo? ¿No? A 45 grados de digital al hombro, una boca también. No se salvaría. Algunos dicen que no, tienes que hacerlo para el taponamiento cardíaco de manera pericardio. Pero esta viernes y Carnal ya estaba de acuerdo con los panelistas, ¿no? En hacer función pericardio. Estoy un poco entonces la función pericardio le han hecho y le han salvado la vida. Entonces en medicina no está, ¿no? Todos dicen que es la pericárdica, la prostomía, ya
Luego, la circulación. Para la circulación es para restablecer el flujo de sangre y que puedan tener una buena perfusión los órganos. Esta acción se debe realizar con compresiones torácicas. La técnica debemos realizarlo en el centro del pecho con los brazos rectos. Primero tendríamos que ubicar lo que es el apéndice cifoide, pero no se recomienda que sea justamente en la punta porque podríamos llegar a lesionar el apéndice y otros órganos que se encuentran cercanos. Entonces, debería realizarse 2 cabezas de dedo por encima del apéndice cifoide y colocar las manos sobre la otra y corresponde a la zona media externa, de la zona media del esternón. En este caso, también se habla de que un paro cardíaco presenciado. Si en el caso nosotros estamos monitorizando al paciente y presenta un paro, se debe comenzar con el golpe precordial. El golpe precordial es más o menos un golpe súbito que se da a una altura de 20 centímetros y de manera brusca el golpe que se le da al paciente. Y la calidad debería ser más o menos unas 100, la frecuencia debería ser entre 100 a 120 latidos por minuto con una profundidad de 5 a 6 centímetros. O sea, hacemos una profundidad de 5 a 6 centímetros para la respiración torácica completa. La relación también tiene que ver con que hay 30 compresiones por cada 2 ventilaciones para los adultos y 30 compresiones por cada 2 ventilaciones en los niños y una llamada de auxilio que es un socorro. Sería
incidente, donde dependerá de la situación. Ahorita la Junta de ahora me hace paro, no vamos a empezar eso. Aquí afuera te ha hecho paro y usted va a estar con un vecino de un sindical. Entonces, bueno, lo que no que hacemos es colocarlo. Entonces, mientras no tenemos la regularidad, porque no puede sacar. Luego es eso. Lo otro, bueno, pues, hay técnicas para desayunar. Ahora, con tantos enfermedades que aparecen, en la calle encontramos a los factores en situación de chupar. Entonces tampoco es identidad sin saber. Pues tendrá que ser mínimamente algo para nueva o para transportar. Lo único sería que, claro, por eso un paro, pues van a paro, no estén trasladando como médico a un paciente para ver a nosotros llevando a un hospital de primer nivel, a un segundo nivel, a un tercer nivel. Y mismo son historias, ampollas, no sé si les ambulancias no les posibilidad, muy pocos lugares ambulancias. Pero el nivel educativo en nuestros lugares, el manejo de los pacientes de esta naturaleza nos falta mucho. No, si nosotros vamos a utilizar ahora, a todas las ambulancias, ¿cuántos tendrán un desfibrilador? Bueno, los socorristas se supone que tienes que ayudarlos. Porque uno, como el COVID, estoy seguro que hay que cambiar muchas cosas. No, bueno, ya, entonces como el COVID, creo que va a estar registrado. ¿No? Entonces,
tienes que hacer la animación antes de los 5 minutos. Pero tienes que examinar durante 30 minutos. Unos pacientes ahogados incluso que se llaman mucho más. Entonces, pero más de 85. También no hay respuesta. Aguantados así. No sé si hay algo más que aclarar. Si puedes hacer una conclusión, tenemos unos cuantos de ahí. Cada 2 minutos tienes que hablar. ¿Qué más? De las 2 de la serie. Sí, no, o sea, yo he escuchado hablar de que ahora se utiliza la nueva dicen CDA, pero al final todo el mundo va a hacer dependerá claro, los cardiólogos, los internistas, todos defienden nuestro. Los anestesiólogos defienden la valoración de los anestesiólogos. Los cardiólogos defienden el bono. Todos saben lo que va a decir. ¿Quién debe hacer la valoración quirúrgica? Los anestesiólogos deben hacer. Otros dicen los cardiólogos deben hacer. Al final, ¿no? Pero